estamos haciendo, que es tratar de suscitar una discusión sobre qué políticas y qué estrategias a su vez deben llevar las empresas y qué políticas el gobierno, etcétera, para fomentar, para facilitar el empleo de los seniors. Llamamos seniors nosotros a los que tienen por lo menos 50 años. Entonces, no, esto no tenía ninguna pretensión de paper académico. Por sugerencia de Cristina, verán ahí que hice Amor, una pequeña cosa. tienes el coso de... Hice una pequeña cosa econométrica, pero en realidad esto no tiene ninguna pretensión. Y van a ver que la presentación es supremamente corta. Lo que me interesa realmente es la discusión con ustedes para, pues, sugerir políticas y que nos ayuden a pensar en esto que estamos pensando con Ana María y con María Mercedes, está también un poco Mauricio Reina metido en esto, y en fin, todo el que quiera unirse a este tema de pensar qué hacer para aumentar el empleo senior, porque lo que quiero argumentar es que mostrar que es que el problema realmente es muy serio. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla y mostrarles una pequeña presentación sobre lo que hemos ido encontrando. Entonces, básicamente, digamos, por donde hay que empezar, pues es por los grandes números, obviamente, de cuántos son los que llamamos seniors y qué hacen. Y lo que se ve aquí, pues bueno, aquí primero está esta estadística, perdón. Está primero esta estadística que muestra pues que los seniors, los mayores de 50, que son aquí los grupos 3, 4 y 5, los mayores de 50 son más o menos una cuarta parte de la población, grosso modo, ¿no? Lo que está aquí. Pero ya cuando pasamos a cuánto de ellos son fuerza de trabajo, pues son mucho menos porque su tasa de participación se reduce sustancialmente a partir de los 50 años, como se ve aquí. Entonces ya los que forman parte de la fuerza de trabajo son más o menos, digamos, 6 millones, para tener números redondos, ¿no? Ahora, lo grave es que de esos 6 millones que están aquí, apenas tienen empleo formal, ni siquiera 2 millones, 1,8 millones. Entonces tenemos una tasa de formalidad eh, que se desploma, como se ve aquí, para los seniors, tasas de formalidad bajísimas de 34% para el primer grupo, 24%. Entonces, lo que tenemos es no solamente que cae la participación, que eso sería relativamente normal y ocurre en todas partes, sino que hay una desbandada de la formalidad hacia la informalidad. Ya muchos son informales toda la vida, como ustedes lo saben perfectamente, pero ese es un proceso que se acelera a partir de los 50 años y lo que quiero mostrarles es los efectos brutales que tiene esa desbandada hacia la informalidad. Muy bien, entonces, bueno, todos Eduardo, ustedes yo creo que en saben. este punto vale la pena decir, es que les explique qué está usted entendiendo por formalidad. Ah, sí, Cristina, esa es una buena pregunta porque, claro, aquí no tendría mucho sentido hablar, como siempre, de si contribuyen a no a pensiones, porque incluso mucha gente está ya pensionada. Aquí la definición que se usa de formalidad es la formalidad de la empresa. Entonces, usando la encuesta, para todo esto yo uso las encuestas de hogares del DANE, la GEI. La GEI tiene las preguntas de si de la empresa tiene algún tipo de registro en la Cámara, o en fin, no sé cuáles son las otras, tiene tres preguntas. Entonces, con cualquiera de esas que tenga algún tipo de registro, yo ya considero que es formal. Entonces, es formalidad desde el punto de vista de la empresa. Sí, ese punto es importante. Muy bien, entonces, ustedes saben todos que pues, digamos, hay esa curva de ingresos laborales en que llegan más o menos a un pico, al tope más o menos hacia los 50 años y a partir de ahí se reduce. Sí, y eso es lo que uno ve en Colombia también. Estos son los ingresos laborales por hora. Más o menos llegarían a un pico en promedio. Aquí lo estoy haciendo solo para los trabajadores de educación media para no mezclar grupos de educación distinto, porque claro, eso está asociado a la edad. Esa fue una sugerencia que me hizo Cristina y es totalmente acertada. Entonces, si uno coge un grupo homogéneo de educación, pues ve que pues más o menos se llega al pico de ingresos hacia los 50 años y luego se desciende. Uno diría, bueno, aquí no hay nada normal y estas caídas no es que sean brutales. Les voy a mostrar que en realidad la historia es muy distinta y que detrás de esto hay una cosa enorme para los que se pasan a la informalidad. Muy bien. Ahora, la otra cosa que yo no sé ustedes qué tan conscientes son y que esa es menos conocida, y yo creo que esto es una cosa muy colombiana y a mí me parece dramática.
es que los seniors trabajan en sitios muy poco adecuados. Aquí lo que se ve en este gráfico es dónde trabaja la gente según grupos de edad. Y hay una cosa muy paradójica en Colombia, y es que en sitio cubierto de trabajo, ¿no? Distinto a la vivienda. En sitio cubierto de trabajo, los que más están son los jóvenes. Es todo como el mundo al revés, ¿no? Y a medida que la gente va envejeciendo, ya no tienen un sitio de trabajo cubierto. Y al contrario, lo que tienen es que trabajan más al aire libre. Entonces uno coge el grupo qué sé yo, a partir de 50 años y aumenta muchísimo la gente que trabaja viejos, al aire libre. Entonces esto es un cambio dramático, vamos a verlo, no solamente del ingreso, sino de las condiciones en las que se trabaja. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? El único ejercicio, digamos, medianamente econométrico que hay aquí, como digo, esto es sugerencia de Cristina, porque yo ni siquiera había hecho esto, pero para ponerle alguna seriedad, entonces hice este trabajito. Es tratar de calcular por treatment effects, efectos de tratamiento, un supuesto eh, experimento, ejercicio en el que suponemos queremos comparar a gente que estaba trabajando en empresas formales y pasa a algún empleo informal, de la manera como lo hemos definido. La mayoría son trabajadores independientes, pero puede ser cualquier empleo informal. Entonces, queremos comparar a estos con qué les habría pasado si se hubieran quedado, no hubieran perdido el empleo o no, o si hubieran quedado en su trabajo como empleados formales que tenían hasta los 50 años. Esto es cualquier persona que a partir de los 50 años hace ese tránsito de pasar de la formalidad a la informalidad. Y entonces, pues bueno, se hace el ejercicio de treatment effects como es pues con todas las de la ley. Yo lo hice con eh, exact matching, lo cual quiere decir que para hacer los controles, el grupo de control es para cada individuo personas que sean de su misma educación exactamente, de su misma edad, sexo, edad exacta, ¿no? Año. Entonces es un grupo súper precisos, porque claro, aquí le da cuenta mucho y queremos comparar exactamente el supuesto de qué habría pasado con una persona que se queda, si esa persona se hubiera quedado en el empleo formal. Bueno, y entonces son los efectos que encontramos son brutalmente grandes y además tremendamente significativos. Aquí pues no hay ninguna duda de que estos efectos existen. ¿Y qué es lo que uno encuentra? Encuentra que la remuneración laboral por hora de un senior que se va de la formalidad a la informalidad cae 38%. Eh, Además de eso, pues sus horas de trabajo caen 16%. Entonces, tenemos que al final la remuneración laboral por mes de las personas que les vemos hacer este tránsito caen a la mitad. Básicamente es una cosa brutal, a la mitad. Ahora, las otras cosas, que ya les mostraba lo del cambio de sitio cubierto, el porcentaje de personas o la probabilidad de que, digamos, estén en sitio cubiertos cae en 48 puntos y de que estén en sitio cubierto o vivienda cae 14 puntos, es decir, que se vayan a trabajar al aire libre, digamos, básicamente. Un chico importante que sugirió Cristina, que me parece que tiene todo el sentido, es ver, bueno, entonces, pero veamos qué pasa con la satisfacción, porque qué tal que todo esto sea voluntario, que esto esté ocurriendo porque es lo que quieren hacer. No, la satisfacción con el trabajo muestra que no era lo que querían, así que están peor, se sienten peor que antes. Y la satisfacción con el trabajo cae 8 puntos porcentuales, que es un montón, porque los trabajadores en general, la mayoría se declaran, esto es una dummy, ¿no? Entonces la mayoría se declaran satisfechos con su trabajo. Ahora, esos efectos también existen en los no seniors. No vamos a decir que es que esto es una cosa exclusiva de los seniors. No, no. Esos efectos también existen en los no seniors, pero son menores. Sobre todo los de ingresos. Son efectos que son menores, ¿no? Y tienen otro efecto que es interesante, que es este que está aquí en el cuadro siguiente. Y es que si uno hace las comparaciones según cuánto han permanecido en la informalidad, los que pasaron a la informalidad, sean seniors o no seniors, ocurre una cosa muy interesante y es que los seniors que se pasaron a la informalidad, a medida que pasa el tiempo les va peor. Ojo, no es por la edad, porque recuerden que la edad la estamos controlando, ni es por la educación, ni nada de eso, no, eso recuerden que tenemos apareamiento perfecto. Entonces, no, aquí está aislado todo eso, ¿no? Entonces, a los seniors, digamos que llevan un año de haberse pasado por la informalidad, el ingreso les cae 40%.
pero a los seniors que ya llevan más de 10 años desde que se pasaron a la informalidad, el ingreso les Ajá. cae 55%. Que eso contrasta con lo que ocurre con los no seniors. Los no seniors ese efecto también se da, pero es un efecto que se va corrigiendo. Es decir, a medida que pasa con los años, los seniors se van acercando más a lo que habrían ganado si se hubieran quedado en la formalidad. Entonces, como ven, pues son efectos que son verdaderamente dramáticos. Entonces, básicamente a donde queríamos ir con Ana María y María Mercedes a este tema es a lo que nos interesa de políticas y estrategias. Y nos dimos cuenta que en realidad es la gran empresa la que tiene que resolver este problema, porque, pues, gran, llamando, como se llama en Colombia, ¿no? Más de 100 empleados, pues que obviamente no es necesariamente una empresa grande, pero digamos, a partir de 100 empleados se contrata en Colombia más o menos a la cuarta parte de los trabajadores y una proporción mucho más alta de los formales. Los formales básicamente arrancan a partir de aquí, ¿no? No todos, pero digamos a partir de la pequeña empresa las empresas son formales, más o menos. Ya las medianas y las empresas grandes casi todas son formales. La microempresa, el trabajo solo, como empresas, prácticamente todas son informales. Entonces, ¿quién tiene que resolver el problema? Bueno, pues obviamente la empresa grande, porque ahí es donde se genera la mayor parte del empleo. Y porque además, y esto es lo que realmente como que nos saltó a la vista y dijimos, caramba, aquí hay un tema enorme, porque las empresas grandes crean muy poquito empleo senior. Si ustedes ven este cuadro, lo que hace es distribuir a las personas, esto quedó aquí con números, a los científicos, eso no importa, ¿no? Este es el empleo por tamaño y grupo de edad. Y entonces aquí está, digamos, el empleo que generan las empresas grandes. Ustedes ven que las empresas grandes, el mayor empleo que generan, que son como 2,5 millones de personas, son de gente entre 30 y 49 años. Y a partir de ahí generan muy poquito empleo. Fíjense en cambio lo que ocurre con el trabajo solo. El trabajo solo, eh, eh, pues pero no baja tanto. Y si uno, que es lo que mostramos con esta cosa que vamos a llamar sesgos de empleo, si uno compara la estructura del empleo por edades de las empresas según tamaño con la estructura de la ocupación general del país, pues puede calcular estos de sesgos etarios, digamos, de la ocupación por empresas. Y entonces, este realmente es el gráfico que es más destacado de todos los que tenemos. Y es, en las empresas grandes hay un sesgo ligeramente favorable, hay sesgo positivo cuando es mayor que uno, es decir, que es más que proporcional el empleo que generan para la gente joven, las empresas grandes. Pero a partir de 50 años, las empresas grandes generan muy poquito empleo. Generan tres cuartas partes del que deberían generar o una tercera parte del que deberían generar para este grupo, etcétera. Y fíjense, lo contrario ocurre con los trabajadores solos. Entonces, los trabajadores solos generan proporcionalmente mucho empleo entre más vieja sea la gente. Entonces, esto pues es, digamos, la forma gráfica de ver, mira, hay esta desbandada enorme del empleo formal hacia el informal y básicamente hacia el trabajo solo. Pues esto es parte de nuestra razón de que pensemos, mire, son las empresas grandes las que tienen que tratar de resolver este problema, porque ahí es donde está el hueco y ahí ellas son las que podrían hacerlo. Ahora, en las empresas grandes hay además otro tema, y es que en las empresas grandes también hay un gran sesgo en contra del empleo de tiempo parcial. Eh, ya demostré que cuando la gente se sale de la formalidad, la informalidad se va a trabajar menos tiempo, ¿no? Eso ya lo mostré. Y eso está asociado con el hecho de que realmente las empresas grandes básicamente solo contratan gente que trabaje tiempo completo. Entonces, estos son sesgos, estos no son números, no son sesgos. Entonces, proporcionalmente la empresa grande contrata a la mitad de la gente que debería contratar si la contratara proporcionalmente de los viejos a su dedicación. Entonces, lo que vemos aquí, pues la contrapartida de esto está en el trabajo solo o en pequeñas empresas, etcétera. Entonces, la empresa grande, la síntesis pues es, la empresa grande tiene un sesgo enorme contra los seniors y tiene sesgos enormes contra los seniors que trabajan de tiempo parcial. ¿De acuerdo? Entonces, si los engancha, los poquitos que engancha, los engancha de tiempo completo. Entonces, pues uno podría hacerse la pregunta, bueno, ¿qué pasaría si se corrigiera el sesgo antisenior? Aquí no el de tiempo de ocupación, sino solo el de números. ¿Qué tanto impacto tendría
la corrección del sesgo anti-senior en la gran empresa, y estas son básicamente las cifras. Entonces, ¿qué pasaría? El empleo en las grandes empresas para el conjunto de todos los trabajadores tendría que aumentar 10%. O sea, estamos suponiendo que el empleo es adicional, no es desplazando a otros, ¿no? Sino que es adicional para mover las barritas hasta que lleguen a uno, que no haya sesgo. Eso quiere decir que las empresas grandes tendrían que aumentar el empleo en 10%, y eso implicaría que el empleo de todos los seniors en las empresas grandes aumente en 53%. Y aquí está la descomposición, ¿no? Obviamente a mayor edad, mayor tendría que ser el aumento del empleo que generen las empresas grandes. Eso es básicamente chuparía gente que está trabajando sola. Y las reducciones pues serían importantes, ¿no? Para el conjunto de trabajadores disminuiría en 7% el trabajo de personas solas, y para todos los seniors disminuiría en 17% el trabajo de personas solas si irían a trabajar a la gran empresa. Los efectos pues, de remuneración promedios, ya sabemos cuáles son los individuales, porque ya los vimos en el cálculo de los efectos de tratamiento. Para los grupos en su conjunto, uno tendría que el efecto de ingresos para todos los seniors sería un aumento de 4%, para todos los trabajadores de 1%, y aquí están los efectos pues, de lo que aumentaría el empleo formal. eh, para todos los seniors 7 puntos, para todos los trabajadores 2 puntos, y el trabajo en sitio cubierto. Entonces ese es como, digamos, el resultado bueno. Son como los números. Los números, de hecho, valga decir que a mí me impresionaron, porque no son tan grandes. Dado el tamaño del problema, decía, wow, me van a salir unos números. No, no, no salen tan grandes. ¿Por qué? Porque todavía estamos a tiempo. En el sentido de que todavía el número de seniors que están participando laboralmente no es un número tan grande. Entonces, digamos, todavía este es un tema que es factible corregir. Dentro de una década, 2 décadas, no va a ser factible corregir porque la proporción de tamaño de los simios va a ser enorme. Entonces, este es el momento de corregir, y eso se ve pues en que todavía los números, el impacto que se tendrían los números agregados todavía es relativamente moderado. Muy bien, entonces, yo creo que es importante señalar que estos sesgos no difieren, los sesgos que he mostrado no difieren por nivel de educación, porque uno pensaría, no, es que esto pasa es porque se sacan los trabajadores que no tienen educación, porque pues ya, claro, ellos se vuelven viejos y se hacen tareas que son tareas rutinarias o tareas de esfuerzo físico, pues obviamente. No, 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 no. Ese cuento, olvídelo. Ese cuento no está. Las empresas sacan a todos, de todos los niveles de educación. Los sesgos son básicamente los mismos para cualquier nivel de educación en las empresas de más de 100 empleados. Entonces eso no difiere por nivel de educación, tampoco difiere por región, en caso de que alguien tuviera duda de que no, es que esto es una cuestión de las ciudades más grandes, eso, no, no, tampoco, nada de eso. Muy bien. Entonces, pues la siguiente pregunta pues que nos queremos hacer en el grupo en el que estamos trabajando, eso es cuáles son las posibles causas. Eso en realidad yo no puedo decir que nosotros sepamos que estas son las causas, no, no sabemos porque pues tendríamos que hacer pues, ejercicios serios para poder saber si son realmente las causas. Pero lo que nos surgen como hipótesis muy fuertes son básicamente las siguientes. La más importante es algo que se llama, no sé si ustedes lo conocen, pero yo no lo sabía que existía. Es una cosa que se llama el fuero del prepensionado, que eso no está en ninguna ley ni está en ninguna parte, sino en dictámenes, sentencias de la Corte Constitucional, básicamente, que dice que el derecho al trabajo es inviolable y que el derecho a la pensión es inviolable, y que por lo tanto las empresas no pueden no pueden despedir a trabajadores que estén a 3 años de pensionarse. Eh, y eso hace que, como no es una ley, sino una definición de la Corte, quiere decir que cambiarlo es mucho más difícil, porque no se puede cambiar por ley. La ley, pues, por definición, pues, sería inconstitucional, habría que cambiarlo por un acto legislativo. O sea, estamos hablando de un obstáculo verdaderamente mayor. Ese obstáculo lo que quiere es que no se puede despedir sin justa causa. Bueno, y como ustedes saben, nadie puede demostrar justa causa, ¿no? Todos los que han estudiado temas laborales saben eso perfectamente. No, no se puede despedir a trabajadores que estén a 3 años o menos de pensionarse. Incluso en el evento de que ya tuvieran todas las condiciones excepto la edad, porque una empresa podría decir, oiga, mire, usted pues tiene 58, pero usted ya cumplió todas las condiciones, pues va a su casa y a los 61 o 62, perdón, empieza a recibir. No, incluso en ese caso la Corte ha dicho, no, incluso en ese caso tiene que seguir trabajando.
Y esto tiene una complicación adicional y es que cuando los trabajadores están afiliados a AFP, las empresas no saben en qué están, porque las empresas pueden ir cuando están en Colpensiones y averiguar cuánto les falta para pensionarse. Cuando están en la AFP, las empresas no tienen acceso a esa información y por lo tanto, así tengan la edad, esa es una cosa bien interesante, ¿no? Así tengan la edad, pero no se han pensionado, la empresa no puede hacer nada con ellas. Entonces, obviamente, como todos sabemos, la reacción de las empresas cuando no pueden despedir a alguien es despedirlo antes. Y eso es lo que vemos en los datos. Eso es exactamente tal cual lo que está ocurriendo en los datos. Entonces, el fuero del prepensionado es una hipótesis, como digo, pues que no es que lo hemos probado, pero creemos que es una de las causas grandes del sesgo anti-senior. Otras que ya son menores importan, pues digamos, porque tienen que ver algo con los costos y eso es la doble contribución para salud. Valga decir, y este es un punto que me enfatiza mucho Cristina en los comentarios que he recibido de ella y conversaciones que hemos tenido, esto del fuero del prepensionado tendría sentido cuando eran las empresas las que pagaban las pensiones, porque claro, la empresa quería ahorrarse, ¿no? El pago de la pensión del resto de la vida del trabajador pensionado, pero ese no es el caso ahora. Hay un sistema de seguridad colectivo y por lo tanto esto no tiene realmente mucha justificación. Bueno, otras cosas un poco menores, como les decía, es la doble contribución para salud, en el sentido de que los trabajadores ya pensionados que siguen trabajando tienen que volver a contribuir a salud. Digo volver porque ya al tener la pensión tienen pagadas las contribuciones a salud, ¿no? Entonces hay ese elemento que tiene alguna incidencia, no sabemos qué tan grande, pero debe tener alguna incidencia. Están pues los elementos que ustedes conocen muy bien en este grupo, obviamente, de en general los sobrecostos a la nómina. Pues los sobrecostos a la nómina se encarecen a medida que las empresas a personas tienen mayor antigüedad en la empresa. Sencillamente pues porque la mayor parte de los aumentos salariales son por antigüedad. Y además pues hay también pues las normas que desalientan el empleo a tiempo parcial. Como les mostré pues hay un sesgo no solamente contra los seniors, sino contra el tiempo parcial, lo cual induce seguramente a otros seniors a salirse, que son cosas que ustedes conocen, como el cálculo de las contribuciones basado en semanas al mes y no en horas o días al mes, eh, que aplica para los asalariados. Esto no aplica para los independientes, pero aquí lo que estamos hablando es sobre los asalariados, que son las empresas formales. Más todos los temas de complejidad administrativa. Aquí nos está escuchando María Mercedes Carrasquilla, que sufrió eso pues en su empresa durante muchos años, de la dificultad administrativa que significa toda la regulación que hay relacionada con los seniors y lo que desestimula a las empresas para mantener a los seniors en la nómina. Y ese está finalmente el tema que por estar de último no es porque sea menos importante, sino en realidad porque yo no sé nada de eso. Y es algo que estamos estudiando con Ana María y María Mercedes, que es pues esa cultura de discriminación contra los seniors, ¿no? El edadismo, ¿no? Que es pues esa idea muy arraigada que hay entre mucha gente, de, no, los cines muy difícil trabajar, no, es que no son productivos, es que ellos no se renuevan, están atrasados tecnológicamente, en fin, todas esas cosas que uno puede decir, seguramente, esto es una hipótesis, pero seguramente están afectando también el empleo senior. Ahora, se han hecho algunos intentos para corregir estos sesgos contra el empleo senior, básicamente que están en dos leyes. Una es la ley 2040 del 2020, que básicamente es una deducción fiscal para fines del impuesto de renta de la empresa del 100% del valor de los salarios, con ciertas condiciones, de que la empresa tenga a cierto número de empleados y no sé qué, pero bueno, olvidemos eso. Básicamente es esto, lo cual quiere decir que, digamos, es como hay un descuento en el sentido del impuesto que se deja de pagar por el hecho de que se contabilice por el 120% el valor de los salarios y prestaciones de los seniors. Entonces ahí hay un efecto, digamos, que es de 20% de 40%, digamos, entonces más o menos como 8% del valor del salario se disminuye con esta prestación, con esta deducción. Y luego está una norma que quedó incluida dentro de la reforma laboral, que hasta donde entiendo no se ha reglamentado, ustedes me corregirán si estoy equivocado, pero estuve buscando y yo no vi ninguna reglamentación de eso. La reforma laboral del año pasado eh, creó en principio un subsidio de hasta el 25% de un salario mínimo mensual legal durante un máximo de 6 meses
por cada nuevo empleo de personas mayores de 50 años. Entonces, eso en principio, pues, sería también un incentivo, pero eso, como digo, no se ha reglamentado. No sabemos qué efecto puedan tener estos incentivos. Y entonces, bueno, lo que realmente, digamos, más me interesa discutir con ustedes, claro, aparte de todas las diferencias técnicas que puedan tener, pero lo que más me interesa discutir con ustedes, o nos interesa discutir con ustedes, son qué más se puede hacer. Claro, es bastante obvio eliminar el fuero del prepensionado, claro, eso es como de sentido común. Otra idea es que permitir que los pensionados continúen haciendo aportes que sirvan para aumentar sus pensiones futuras. Sí, también eso puede, digamos, incentivar un poco a que permanezcan en las empresas. Eh, Esta, que yo no sé qué tan viable es, pero que me parece que podría ser potencialmente muy, muy eficaz, que es permitir que el salario que se paga a los trabajadores ya pensionados sea inferior al salario mínimo, con la lógica de pues que el salario mínimo ya está cubierto con la pensión. Entonces, digamos, la justificación del salario mínimo vital y las necesidades, etcétera, yo creo que eso es una argumentación que se podría hacer. Yo no sé si esto tiene viabilidad jurídica o no, pero es algo que habría que pensar. Eliminar la contribución para salud, que ya mencioné en el caso de los trabajadores que reciben pensión. Fijar tasas de contribución, pues, como se ha sugerido siempre, que sean porcentajes de la remuneración pagada al mes, independientemente del número de días o de semanas. Incluso, pues uno podría ir más lejos y decir, bueno, fijar tasas de contribución distintas para los seniors o quitarle a los seniors las contribuciones, por ejemplo, a cajas de compensación. Al contrario, los seniors deberían estar recibiendo lo que antes eran cajas de compensación para compensar por la cantidad de niños que tenía el país, ahora deben ser cajas de compensación para compensar por la cantidad de viejos que tiene el país, ¿no? La justificación original ya no tiene ninguna base. Entonces, bueno, hasta ahí llega y pues lo importante es oír de ustedes las sugerencias que tengan. Y bueno, muchas gracias. Ya paré Muy de... interesante, Eduardo. Muchas gracias. No sé quién tiene comentarios. vamos a ver si yo tengo... Aquí estoy ya, ok. Ya no estoy compartiendo, ¿no? Mm, Ah, sí, sí estoy. Stop sharing. Ok, ahora. ¿No hay comentarios? Ah, sí. La verdad, no alcanzo a ver de quién es el comentario. Ah, Diego Ramírez. Diego, Perdón. Diego, Diego, de la Universidad del Hola, hola, Tolima. buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al doctor Eduardo Lora por la presentación. Soy Diego Ramírez, profesor de la Universidad del Tolima y coordinador del Observatorio del Empleo. Un agradecimiento también al doctor Luis Eduardo Arango, quien tuvo la generosidad de invitarme a este espacio tan importante y tan interesante. Y bueno, un poquito reaccionando un poco a lo que nos estaba presentando el doctor Lora. Me quedan varias ideas, voy a decírselas a ver qué opinión mereces. La primera, estaba pensando en los costos, obviamente tú señalabas, creo que todas las posibles explicaciones que tú pones son posibles que todas estén ahí dentro de las razones por las cuales hay ese sesgo anti-senior, ¿no? Creo que cada una puede contribuir desde, digamos, lo del fuero prepensional hasta el edadismo. Em, Creo que para mí como que la que más peso podría tener sería la relacionada con esto que tú señalabas también, y es que a medida que pues, los trabajadores llevan más tiempo, pues de alguna manera implica un mayor salario, ¿sí? Y desde la perspectiva del empresario, pues implicaría un mayor desembolso y seguramente contratar a un joven que está recién egresado, ya sea del colegio, la universidad, pues sería a un salario mucho más barato, ¿no? Mucho más bajo y ese, digamos, esa diferencia de costo, pues de alguna manera puede también explicar por qué podría, digamos, con un senior podrías contratar, no sé, dos trabajadores, ¿no? Esa me pareció interesante. No, no alcancé a ver, no sé si de pronto me distraje, pero me hubiera gustado ver de pronto si hay algún análisis por sexo, si de pronto hicieron algún ejercicio, pues porque también sabemos que las mujeres tienen una edad de prepensión un poquito más bajita. Em, y estaba pensando un poco sobre bueno, otra idea me parece también esta idea, nosotros hemos tratado de analizar
acá en el observatorio el cambio tecnológico con sesgos y hemos encontrado algunos estudios o hemos hecho algunas cosas con sesgo, digamos, cambio tecnológico en las empresas manufactureras con sesgo de género, cambio tecnológico con sesgo. No sé si de pronto también tengamos un cambio tecnológico con sesgo de edad en las empresas, especialmente porque son empresas grandes o lo que podríamos denominar grandes acá en Colombia. Y más al final de la presentación, pues me queda como algunos sinsabores especial con algunas recomendaciones, especial con la de quitar el fuero prepensional, porque creo que quizás de pronto las consecuencias pueden ser, digamos, inesperadas en contra de los trabajadores, porque sabemos también que pues para una persona que está a punto de pensionarse, no cumplir las jornadas puede ser una tragedia, ¿no? Esto también se ha vivido en muchos aspectos. Acá, por ejemplo, en la Universidad del Tolima muchas veces pasa eso, ¿no? Que se perdieron unas semanas en algún momento de la vida de la persona y no se encuentran, entonces esa imposibilidad de pensionarse también para muchos es como muy difícil. Creo que, digamos, esa es la filosofía de esta digamos, sentencia seguramente que tú señalas de la Corte respecto al fuero prepensional. Eh, y algo que me parece importante es, no sé, me quedó como la inquietud de por qué socialmente estamos pensando en que una persona después de que ya tiene pensión continúe trabajando, ¿no? No pensaría que la idea es que la persona disfrute de su etapa pensional, pero me queda como la curiosidad que tú dices, bueno, pero estamos hablando de que ya tiene pensión, entonces, pero continúe trabajando, ¿no? No sé, siento que pues detrás hay un sentido de la utilidad, ¿no? Las personas pensionadas quieren pues mantener haciendo alguna actividad que les represente una utilidad social, pero creo que también podríamos pensar, cambiar esa idea de que no trabajar implica simplemente desaparecer socialmente. Serían como algunas reflexiones y muchas gracias, doctor Lora. ¿Le contesto, Luis Eduardo, o quiere recoger Dale, más? dale. No, Sí, dale, no, dale. perfecto. No, pues Diego, muchas gracias. Muy pertinentes las observaciones y me alegra mucho que estés en cabeza de un observatorio de estos temas. Ese trabajo que hacen las universidades de distintos sitios de tener observatorios laborales creo que es fundamental. Y aquí está también Ana María Díaz, que creo que está también en algo parecido, si la memoria no me falla. Eh, yo estoy de acuerdo con bastante los comentarios y con los que estoy de acuerdo no me voy a referir. Eh, sobre el tema de análisis por sexo, bueno, nosotros hicimos la composición por edades teniendo en cuenta la diferencia en la edad de pensión de las mujeres. Entonces eso, llegamos, ya está tenido en cuenta al calcular los sesgos y todo. Los ejercicios que yo hice, muy superficiales, no voy a decir que hice una cosa supremamente profunda, pero los ejercicios superficiales que hice no me dan ninguna diferencia por sexos. Una vez que uno tiene en cuenta la diferencia de edad de pensión, eso sí, claro. Pero a partir de ahí no, ni siquiera en el impacto que tiene sobre ingresos o el impacto que tiene sobre las demás condiciones laborales, pasar de la formalidad, no da. Entonces, por eso no lo desarrollé más. Y realmente, como dije al principio, como no pensaba hacer un paper académico, en un paper académico creo que tendría que hacerlo. Como no pensaba hacer un paper académico, aquí lo que más buscábamos era ser simples y directos con la argumentación, pero en fin, entonces menciono el punto. Eh, que quitar el fuero puede ser muy dañino. Claro, es siempre el tema de las políticas públicas. ¿Usted a quién quiere proteger? Esa es la pregunta. ¿Usted a quién quiere proteger? ¿Al que ya tiene un empleo y está en condiciones relativamente favorables? ¿O quiere proteger al que no tiene el empleo? Y podría tenerlo, ¿no? Porque el problema es que, claro, las empresas lo que hacen es que, pues claro, como no pueden despedir a partir de los 52 años a las mujeres o a los 54 a las mujeres, pues las despiden a los 52. Entonces, pues realmente, y eso es lo que, eso quizás habría que documentarlo estadísticamente mejor, pero eso es claro que es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, realmente, la idea de que uno puede proteger a través de las empresas, no, eso es una mala idea. Eso es una mala idea, es una idea muy petrista.
Eh, porque no, las empresas no están hechas para eso y ponerle la carga que tienen que tener las obligaciones sociales de proteger y asegurar y todo eso. No, para eso están los sistemas de seguridad social. Es la esencia de por qué se crearon y las cajas de compensación y todo lo que usted quiera. No, la empresa no tiene por qué tener responsabilidades sociales, digamos, de protección social más allá pues de la generación de empleo, que es su cosa fundamental. Y el problema es que cuando uno trata de hacer una cosa, daña a la otra, que es la más esencial, que es generar empleo. Ese es el problema fundamental. Eh, sobre el último tema, el de la pensión, el problema es que las edades de pensión en Colombia son muy bajas y la gente quiere seguir trabajando y tiene que seguir trabajando porque las pensiones son muy bajas también. Entonces, pues bueno, y eso pues lo dan los hechos, o sea, en los hechos, claro, hay gente que se retira al recibir la pensión, perfecto, no hay ningún problema, pero en los hechos lo que uno encuentra es que mucha gente tiene que seguir trabajando porque tiene obligaciones y porque quiere hacerlo y porque tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, y el aspecto que tú mencionas, Diego, de que quizás las personas tienen otros intereses y eso, claro, precisamente por eso los seniors o los que ya están en edad de pensión buscan la flexibilidad horaria. Claro, ese es el punto. El punto es que, claro, a partir de cierta edad vale más ciertos tiempos libres para hacer otras cosas, incluyendo los propios cuidados de salud y cuidados a otras personas, etcétera. De ahí la importancia del tema también de la flexibilidad por horas de trabajo. Entonces, esas son como mis reacciones, Diego, y gracias por los comentarios. Uy, Luis Eduardo. Muchas Ya. gracias, Cristina. Muchas gracias. Eduardo, muy interesante, no se equivocó Cristina y felicitaciones a ti, Ana María, María Mercedes, por el documento y la manera en que lo están conduciendo. Yo sugeriría, para irle dando más robustez y seguramente llevarlo al puerto que ustedes quieren, yo creo que sería muy pertinente hacer comparaciones con otros países, a ver cómo es la clasificación del empleo por edades y, bueno, por tamaño de empresa, si es posible, con algunos países de la OECD, algunos países donde nos vamos a comparar, porque me pareció que la tendencia de lo que uno podría llamar aquí en el empleo prime age es más o menos lo que uno se encuentra en las estadísticas de Estados Unidos, que la mayor participación, es decir, la mayor incidencia del trabajo se da entre ustedes tienen, creo que 29 y 40 y alguito de años, es entre 25 y 40 años, que es lo que llaman en los manuales de texto la prime age. O sea, eso no está no desentona tanto con lo que uno se encuentra en otros Mm. países. Entonces valdría la pena de pronto hacer esa comparación. Y yo creo que, y sí, y lo dejaste de último, decías, es esto del edadismo, pero yo creo que puede haber aquí, y sí es algo que se podría chequear en algún artículo, este mismo, algún giro un poco más académico, si se lo quieren dar, chequear hipótesis de discriminación, de pura discriminación, o si realmente se trata de que los viejos tienen menor productividad. Chequearlo definitivamente, porque mira que en tu cabeza está que se les pague menos que el mínimo, eh, y menos que el mínimo, como si ellos realmente tuvieran menos productividad laboral. Entonces, digamos, son como primeras reacciones al documento, Eduardo, bueno, felicito a María Mercedes, a Ana María, a ti por poner estas ideas aquí para discutir en el GEL. Muchas gracias, Eduardo, muy interesante. No, pues con un gusto enorme y pues gracias por los comentarios. Lo de la edad es muy, muy correcto lo que estás diciendo. Yo lo chequeé con datos de Estados Unidos, no sé si fue todo ese de no, Estados Unidos creo. Y sí, digamos, el perfil de participación por edad es el mismo. Esa no es la diferencia. La diferencia es la formalidad. Esa es la diferencia enorme. O sea, no, el patrón de participación es igualito, el de Colombia y el de otros países, el de Estados Unidos por lo menos, que fue el que me acuerdo del chequeo. Sí, es exactamente igual. La diferencia es que en Estados Unidos se quedan en un sector, en un empleo formal.
Esa es la diferencia y ese es precisamente el desperdicio del talento senior, es el, digamos, como lo ponemos en el paper. El desperdicio no está en que no trabajen, no, el desperdicio está en que se van a trabajar a cosas donde son mucho menos productivos. Ese es el desperdicio. De acuerdo, Eduardo, muy interesante. Así es. Bueno, John James. Aló, aló. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. primero estaba Santiago, creo. Ah, sí. Ah, bueno, No. entonces Santiago, tranquilo. Pues aquí le No, sale el estaba 1, estaba sale. primero John, pero si quieres, Ajá. sigue John. Hay que ver. Ah, bueno, no, tenía una pregunta, Eduardo, muy interesante en la presentación. Eh, digamos, el tema de la transición, y esto me parece muy interesante, el tema de la transición entre formalidad e informalidad, porque yo tengo un paper sobre transición de formalidad a informalidad digamos, por edades, pues lo que utilizo yo es pseudopanel, pero algo que me ha parecido como muy curioso es la persistencia de la informalidad en el caso de lo que tú llamas senior, que es lo que yo coloco, digamos, con más de 50, 52 años, y es que esa persistencia es muy alta, es decir, la probabilidad de que una persona de más de 50 años salga de la informalidad y siga más periodo en situación de informalidad es más o menos como el 70-72% en mis cálculos, que es mucho más inferior. Digamos, esa persistencia casi que tiene una forma de U. En los jóvenes es mucho más alta, luego se estabiliza como en las edades entre 25, 30 hasta casi 45, 50 años, y luego para los que son ya más senior, digamos, se incrementa. Entonces, el tema, digamos, de esa, y me gustaría mucho, te voy a enviar un paper que acabo de terminar, que precisamente voy a presentar en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Eh, esa persistencia implicaría que de una u otra forma la probabilidad de que una persona senior escape de la informalidad sea muy baja. Y en ese sentido, por ejemplo, las empresas, es muy difícil, digamos, que una empresa grande establezca medidas porque realmente la probabilidad de que atraiga más personas senior, digamos, a la empresa va a ser cada vez mucho más baja. Entonces, en ese sentido, probablemente esa flexibilidad que tú hablas, incluso no solamente en términos de salario, sino también de cotizaciones, etcétera, pudiese ser que dado que las personas que entran, digamos, a esa de que por lo tanto esa persistencia es cada vez mucho más alta, pues se puedan adecuar de mejor forma al mercado laboral, mejorando sus condiciones en el mercado laboral, teniendo más flexibilidad. Tú hablabas del salario mínimo, pero eso creo que es un complique, ¿no? Es más complicado el tema, digamos, de reducirlo, pero sí flexibilidad, por ejemplo, a la hora de pagar salud o a la hora de pagar, digamos, el tema de la pensión o a la hora de pagar ARL o flexibilidad, digamos, en otro tipo de cosas que permitan que dado que la probabilidad de que escapen de esa situación de informalidad es muy baja, que mantengan ciertas condiciones que les permitan estar cada vez más, digamos, más vinculados de manera un poquito más formal en el mercado laboral y por lo tanto que esa adaptabilidad, digamos, a lo que el mercado laboral Claro. pudiese necesitar pueda ser mayor. Mm. Entonces estaba pensando, digamos, como en eso que Mm. tú estabas planteando. No sé si podrías Mm. tener alguna impresión sobre eso. No, muy interesante y me gustaría leer tu paper porque sí, estamos en el mismo tema, ¿no? Sí, Sí, yo no chequeé las cifras, pero yo creo que tú estás diciendo es totalmente correcto. O sea que son muy poquitos los casos de seniors que regresan de la informalidad a la formalidad. Eso debe ser rarísimo. exacto, Eso debe ser exacto, rarísimo. Sí, tengo que chequearlo, pero eso debe ser rarísimo. Lo cual sugiere, sí, lo que tú estás diciendo. Si vamos a enfocar en algo, quizás no debe ser tanto en que ocurra ese tránsito de la informalidad a la formalidad, sino de evitar el salida de la formalidad a la informalidad. Yo creo que exacto. esa es una muy buena sugerencia y muy sensata, ¿sí? Porque sí, lo otro en realidad parece muy poco probable. Yo creo que haces un punto muy bueno ahí. De acuerdo. Gracias. Yo Gracias. acabo de hacer ese tránsito. Hay uno.
Bueno, Una Santiago. observación. Pero Cristina es pollita, Cristina es jovencita. No, Sí, no, ya soy pero ojo junior. que sí, cuando hablamos de probabilidad podemos decir que existe, digamos, existe al menos uno de los casos que... Exactamente. Tal cual. Hola Eduardo, fascinante todo el trabajo me parece buenísimo que el espacio para discutir esto. Yo tenía un par de comentarios. El primero en general, no sé si me lo perdí al principio de la presentación, pero no sé si hay algunos datos de cómo perdieron los trabajos los trabajadores y la comparación entre senior y trabajadores más jóvenes. Eso puede ayudar como con los temas de selección que después tratas de diferentes formas en el artículo, pero yo creo que podría enriquecer un poco la historia desde el principio si hay información de eso y de los flujos. Y también, em, digamos, si en algún punto quisieran mover esto a un artículo más académico, como lo decías tú y Luis Eduardo, podría ser interesante si hay datos de, no sé, estrategias como cierres de empresas y otras cosas que se han usado en otros estudios laborales y que podrían ayudar con esto. Pues, dados algunos cambios de políticas y algunas de esas otras estrategias que se usan en otros papers, se podría pensar en algo en eso. Y por último, tenía un comentario hay una, digamos, hay la otra punta que para la discusión de política es interesante, que es esa preocupación, sobre todo en los países donde tienen los cambios demográficos, en donde esto parece ser un problema más grande porque hay una masa más grande de trabajadores senior. La preocupación parece ser en la otra punta del desempleo juvenil y cómo puede haber, como si se tienen esos seniors demasiado en las empresas grandes y más productivas, más años, si puede haber efectos sobre las trayectorias laborales de las personas más jóvenes. Y para Italia y para Alemania hay algo de evidencia que a nivel de firmas sí parece haber unos efectos disruptivos en las trayectorias de los salarios y de las oportunidades de trabajo. A nivel de mercado laboral parece que es falaz, que solamente existen un número fijo de puestos de trabajo y que no necesariamente esto es negativo para trabajadores más jóvenes. Pero pensando en las políticas, sería bueno relacionarlo con ese otro debate. Claro, claro. Mándame esa referencia, Santiago, de lo de Italia, porque yo hago ahí la argumentación en el paper de manera muy general, diciendo, claro, en una misma empresa o en un oficio eh, puede ser que ocupar a los viejos es quitarle empleo a los jóvenes, claro, es muy posible, pero en el agregado no, ¿no? Es lo mismo pues que decir que las mujeres no trabajen porque los hombres necesitan trabajar, no, pues, pues no, si hacemos eso a nivel de país, pues nos jodemos todos, como es obvio. Entonces, sí, pero esa referencia de Italia me gustaría mucho porque, claro, me ayuda a fortalecer el punto. Sobre la idea del cierre de empresas y eso sería, sí, esas estrategias yo las conozco y serían buenísimas. Necesitaríamos datos de estilo pila. Desafortunadamente la pila es un secreto de Estado, quién sabe, uno no sabe por qué. Pero pues no, muchas de las cosas que uno tendría que estar estudiando con la pila, como las de este tema, no las puede estudiar porque es secreto de Estado. O secreto del Banco de la República, cualquiera de las dos cosas son iguales. Eh, y muy buena la sugerencia de las razones por las que perdieron los trabajos, claro, porque eso sí está en la gran encuesta. Sí, y no las he explorado. Eso creo que ayuda a ver si son razones distintas. De modo que sí, gracias por las sugerencias, Santiago. Bueno, buenísimo, Ana María. Ay, muchas gracias por esta presentación y por preocuparse por los seniors. Pero creo que sí vale la pena hacer lo de Santiago, la propuesta de Santiago, Eduardo. Háblate con Luis Eduardo. Aquí está sentado. Dile que te dé acceso a la pila. A De ver. verdad, ahí pueden, es que sí lo Ah, pueden analizar con los choques de empresas que se cierren. sí, sí, no, es que con la pila uno puede hacer maravillas. El problema es, y yo la tuve en algún momento, pero ya dejé de usarla porque los datos que yo tengo son por allá viejísimos. Pero sí, eso es todo, cosas que uno puede hacer con la pila son maravillosas. Pero además también Pero puedes ver
al mismo individuo si la perdió, si perdió el empleo y cuánto está Exacto. cotizando. Claro, y O si sea, sí, regresó y sí, precisamente ver todo esto que estamos preguntándonos, de si hay regresos y toda esa vaina, no, pues claro. convéncelo. Y la otra tenía, No, pero el banco no tiene la identificación de los individuos. O sea, esto no se puede tener. Al banco se llega la información de pila, pero sin eso. No, pero ¿sin ¿cómo, qué? Luis Eduardo? No eches cuento, Luis Eduardo. Yo Sí, tuve sí, la sí. pila. No eches cuento. Yo tuve la pila y uno de la pila tiene el identificador del individuo. Obviamente que yo no tiene la cédula ni sabe el nombre, pero uno sigue al individuo. No, por supuesto, eso sí, Sí, eso está claro que clarísimo. sí. Pues es que la Pues pila es eso para es lo que eso. hace Leonardo. No, y Nomás es que la pila es para eso. La pila precisamente sí. es para recoger la información sobre las contribuciones del individuo, por No, Yo, definición. del individuo sí, pero tener al individuo con sus entradas y salidas, yo creo que no. Claro, Porque pero por supuesto, porque es Claro. cuándo aportó y cuándo no aportó. Eso todo lo acreditas. tenemos un tramo de pila con esas identificaciones, pero ya de hace muchos años. Ahora recientemente no estoy seguro. No estoy seguro de que sí. Bueno, en Sí. fin. de todas Bueno, maneras, esto está yo me haciendo. acuerdo Pero que lo voy a indagar, discutiendo, Eduardo, Bueno. porque eh, yo creo que vale la pena hacer la averiguación. Yo lo averiguo Ok, estupendo. y te sí, paso, te paso. yo, Ok. yo me acuerdo que discutiendo ese tema con Leonardo Morales en otra de estas reuniones, el tema de la estabilidad prepensional, que yo vengo varios años batallando con ese tema. Leonardo me decía que sí encontraba en la pila como un hueco en esas edades, o sea que sí alcanzaba a notar en la pila. O sea que, o sea Y sí, que hay y si esperanza. eso, si eso no se logra, otra opción para las prepensionales es por lo menos hacerle un análisis juicioso, estadístico, con regresión discontinua en las edades que se cree que sí puede tener alguna discontinuidad, o sea, que empiezan a aumentar la tasa de desempleo a los 54 años. ¿54 fue? Sí, ¿Mujeres? Sí, sí. 54 mujeres, sí. Y, Sí, 58 hombres. y 58 hombres. 59, A ver si ¿verdad? sí 59. 59, a ver si se encuentra algo estadísticamente, creo que vale mucho la pena hacerlo. Que Sí, ya, y yo sí creo que se encuentra. No, eso no es tan difícil. Sí, eso en un análisis de continuidad no es tan difícil. Sí, ese puede ser. Otra pregunta que me quedó ahí como rara fue lo de la flexibilidad. ¿Por qué la flexibilidad puede llegar a afectar más a los seniors que a cualquier otra población? Ah, ¿por qué? Sí, ¿por qué crees que ¿Cómo se ve, cómo se ve que tú no eres senior? Pues porque pues porque los seniors necesitan más flexibilidad laboral y por lo tanto los limita más de poder trabajar. O sea, el senior tiene mayor preferencia por un trabajo que no sea de tiempo completo, especialmente si tiene pensión. Pero ya, incluso aunque no la tenga, necesita más flexibilidad, pues porque sus condiciones, usualmente, sobre todo sus condiciones de salud De y salud. Ajá. y sus obligaciones ya. familiares se lo requieren, ¿no? Son muchas, eso lo podríamos indagar. Ese es un buen tema bonito también para indagar de pronto a través de la encuesta de uso del tiempo, Ujú. que le dé una idea de Mm. por qué decir esa hipótesis. Sí, exacto, porque yo lo estoy poniendo aquí como un hecho, pero es verdad. Yo no tengo ninguna prueba. Yo no, sí, de acuerdo. Yo no lo podría Pero, trabajar un poco con la encuesta de uso del tiempo. De acuerdo, Ana María. pero en lo Ya que se lo dice tengo, mira. Santiago, lo que dice Santiago de mirar las razones por las cuales cambió de trabajo, una de las Sí. razones sí es flexibilidad, entonces uno sí lo podría coger ahí. Ah, claro, por ahí se puede ver fácilmente, sí, pero hacerlo de una manera un poquito más juiciosa también con el uso del tiempo, sí, ok, uso del tiempo y razones de despido, sí, razones de salida, ok, de acuerdo. Stefano, Hola, Esteban Farné, hola. disculpa, ¿me ven? Es que, No, pero te oímos. no, pero espera a no es ver, estrictamente necesario. tampoco, No, la cámara no funciona. no Pues, importa, no importa, pucha, tampoco. no, Bueno, tampoco. el otro día vinieron a arreglarme, acabo de comprar la computadora, acaba
Ok. Me la prendieron, pero yo, espere. ¿Tampoco ahora? No, pero No, No, es que, habla sin cámara, no friegues. sí, no, lo que pasa es que yo quería tratar tengo la computadora nueva, me gustaría verme, ¿sí? Pero veo que yo le doy clic, me prende la cámara, pero se me apaga. Bueno, entonces no tendrán el gusto de verme, pero me escuchan. Eh, sí. bueno, a ver, Eduardo, eh, este es un tema extremadamente complejo, que tiene un montón de cosas que uno debería tratar de resolver. Y yo quiero, sin tener como una cosa muy lógica, tratarte algunos temas, Ujú. ¿sí? A ver, a mí me parece un tema muy importante es dividir quién tiene pensión de los que no tienen pensión. Ajá, ok. Porque evidentemente el que tiene pensión y quiere trabajar por sus preferencias, porque le gusta, porque tiene tiempo libre, porque ahora ya no tiene, los adultos mayores no tienen nietos, quieren quedarse activos, cosas de este estilo. Mientras quien no tiene pensión sí debe trabajar porque necesita un ingreso y muy probablemente espera poder tener una pensión en un futuro, ¿sí? Entonces, eso son dos cosas totalmente diferentes. Y esto es, además, lo que hace aún más difícil eh, eh, hacerse a experiencias internacionales. ¿Cuáles son los Mm. países que a nivel internacional tienen programa en favor de los adultos mayores? Pues los más desarrollados, donde prácticamente todo el mundo tiene pensión. Entonces, hay una serie de programas Sí, que yo te diría, yo no aplicaría aquí en Colombia, ¿sí? claro, claro, Por claro. ejemplo, hay muchos programas que dicen, sobre todo en Europa, ¿no? Te dicen, no, bueno, entonces a los adultos mayores les subsidiamos 6 meses, un año, su contratación, ¿sí? Pero eso está bien si uno ya está al final de su vida, entonces quiere trabajar 2 o 3 años más, entonces listo. Pero a uno que le faltan no sé cuántos años para jubilarse, no, pues, que me dé un año más, bueno, chévere, pero a ver, no me resuelve el problema. Entonces debo tener soluciones que sean idóneas a la Mm. situación del país y que tú dijiste en cierto sentido es resolver el problema de la informalidad. Eso es el grueso del problema, ¿sí? Claro, claro. Ahora, te salto a otra cosa y después de pronto te cuento otra cosa, pero todos así sin seguir un hilo. Los prepensionados. Los prepensionados, yo creo que podemos, podemos estar de acuerdo que esto va en contra de la contratación de los adultos mayores, pero yo creo que no hay un chance que se revierta esto. Entonces, debemos trabajar con lo que hay. Ah, y ahora, lo que había hasta casi, yo creo hace un mes, la, la protección, el foro por prepensionados, en realidad no eran los últimos 3 años, sino que tú debías tener, a ver, si tú no debías tener ni los 3 años ni la semana cotizada.
Pero eso lo cambiaron recién. ¿sí? Sí, sí. No, no se cambió. Es que la Corte Suprema dijo, no, los últimos 3 años. Eso quiere decir que existe una doble, decimos así, jurisprudencia, que es verdad lo que dice la Corte Constitucional, que es que en realidad no son los últimos 3 años, sino la posibilidad de que en los últimos 3 años tú puedas madurar una pensión. Y lo de la Corte Suprema que dice, no, son los últimos 3 años. Fíjense que complicaron aún las cosas, Sí, sí. porque esto quiere decir que depende del juez que después va a decir, no, dependiendo de lo que dije la Corte Constitucional, dependiendo de la Corte Suprema, entonces dicta la sentencia. Pero aparte esto, el tema es que yo creo que, a ver, eh, hay, hay un problema que no es que solamente se despiden los que, ay, juepucha, espere que entre otras cosas se me está agotando la batería. Ah, listo. No es que tú llegas a los 54 años y eres mujer, entonces te despiden. Es que las empresas no quieren enganchar personas de cierta edad. Sí, Este sí. es un fenómeno muy importante. Yo estuve trabajando con agencias de empleo y espero hacerlo en los próximos meses para profundizar esto. Ajá. Los empresarios, es decir, ahora, lo que tenemos, o por lo menos lo que me comentaron en una agencia, es que eh, hay escasez de jóvenes y sobre todo de jóvenes poco, muy responsables, pongámoslos así. Los empresarios están muy cansados de la rotación de los jóvenes. Entonces le dijeron, bueno, perfecto, es que nosotros tenemos hoja de vida de personas de edad. Esto le dijeron, no, ni pensarlo. No Claro. queremos saber de esto. Sí, claro. Entonces, una parte del problema es que es verdad que te despiden antes, pero es que también verdad y muy probablemente es un problema hasta mayor, que no te enganchan. Sí, sí, claro. Ahora, volvémonos al tema de la Corte Constitucional. Esto era, yo supe de esto antes de la sentencia de la Corte Suprema, ¿sí? Es decir, cuando valía la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué te decía la sentencia de la Corte Constitucional? Mire, es que si a ti te faltan muchas semanas, no vas a tener fuero prepensional de los 3 años. Y lo que tentaban de decirle a los empresarios era, mire, es que a esta gente le faltan tantas semanas que nunca podrán calificar como prepensionados. Y las empresas decían, no queremos saber nada. Ujú. Ese es un problema que al fin y al cabo es un problema de edadismo. Yo te mandé un paper donde, entre otras cosas, la la OECD dice que el grave problema para contratar persona adulta mayor es el edadismo. Es decir, si logramos resolver esto, la OECD dice, bueno, hemos resuelto buena parte del problema. Mm, En realidad tenemos un problema del edadismo. ujú. Y el problema del edadismo muy probablemente deriva de la idea falsa acerca de la productividad de las personas adulta mayor. Y es Ujú. falsa porque utilizamos unos indicadores de productividad que en realidad
no son, porque pongámoslos así muy simples, ¿sí? Los indicadores de productividad son cuánta pieza logras hacer en un determinado periodo de tiempo. Claro, una persona adulta mayor siempre logrará hacer menos que un joven, pero la productividad de una empresa no depende solamente de esto, Claro, claro, ¿sí? Hay claro. un estudio muy famoso que se hizo en Volkswagen acerca de los errores que hacían sus empleados. Lo que se encontró es que los adultos mayores hacían más errores que los jóvenes, pero los jóvenes hacían errores más grandes. Ah, Entonces, conclusión, eran más productivos los adultos mayores que los jóvenes. mm, Y además debemos pensar, y sobre todo si es que, y esto que ver con el edadismo, ¿sí? Debo pensar en una forma de medir la productividad, o mejor dicho, debemos poner en las empresas la idea que medir la productividad, de medir la productividad de una forma diferente, que las personas adultas mayor sirven para otras cosas que son diferentes de los jóvenes. Y hay trabajos de la OECD que demuestran que la productividad donde hay equipo mixto de jóvenes y personas adultas mayores es mayor que donde hay equipo de solo jóvenes y de solo adultos mayores. ujú, ujú, ¿Sí? Pero esta cosa la debemos hacer, es decir, debe entrar en la cabeza de las empresas. Ahora, en tu trabajo, lo que me parece muy bueno es que tú demuestras que son las empresas grandes. Ahí ya sabemos dónde debemos ir, ¿sí? Pero es fundamental a mi manera de ver todo esto. Fíjese que entonces hay un montón de cosas hay un montón de cosas para ver, ¿sí? El edadismo, la productividad, el prepensionamiento, son personas que quieren trabajar porque le gusta y porque tiene una pensión o porque le toca, ¿sí? Entonces, fíjese que si le toca, muy probablemente un trabajo de medio tiempo, bueno, sí, es mejor que nada, ¿sí? Pero le sirve hasta cierto punto, porque lo ideal sería darle un trabajo de tiempo completo para que pueda mantenerse bien y pueda seguir cotizando a pensiones, ¿sí? Y ojalá lograr pensionarse, ¿sí? Y esto es un poco lo que debemos pensar en países como Colombia, ¿sí? ¿Qué diablos hacemos? Es decir, no tiene ningún sentido en Colombia decir, como se hace en casi todos los países europeos, te vamos a dar a los empresarios 6 meses o un año de subsidio si es que contratan adulto mayor. Pues sí, bueno, chévere, pero no resuelve el problema de fondo. ¿No? Que fíjese, es un poco lo que tiene el programa del Ministerio del Trabajo, ¿sí? Los nuevos programas que estaban en la reforma laboral, ¿sí? Eh, yo, en mi revisión, a mí me parece que es una cosa interesante lo que se hizo en República Dominicana. En República Dominicana se apartaron cupos para personas adultas mayores. Entonces, esto es experimental, ¿sí? Se hizo en una empresa que es una empresa que es el Consejo Nacional de Adultos Mayores, ¿sí? Pero ahí terminaron teniendo casi un 20% de la nómina con adultos mayores.
Y yo creo que hay un montón de trabajos que, decimos así, con reglamentación podemos dirigir a los adultos mayores y que ahora no son para adultos mayores. Ejemplo, por ejemplo, los que están en las, ¿cómo se llama? Donde venden los tiquetes de los museos. ¿Acaso un joven es más productivo que una persona de edad en entregar un tiquete para entrar en un museo? Yo no creo. Además, me parece un desperdicio de capital humano que tengamos jóvenes haciendo trabajo como en las taquillas de los museos. Vaya y mire, vaya y mire en las taquillas de la autopista. Son todas mujeres jóvenes. Un desperdicio de capital humano impresionante. Ahora, independientemente que muy probablemente lo que va a pasar con las autopistas es que se va a pagar con una tarjeta y listo, ¿sí? Pero por, en vista de que en los países menos desarrollados no tenemos dinero y tenemos el problema de que es que para esta gente no es que van a trabajar porque le gusta tanto o porque no tienen nieto, sino porque tienen que comer. Si hasta tomamos decisiones en el sentido, reservamos cupos para los adultos mayores, así como se hizo en República Dominicana, pues esto no me parece tan malo y sobre todo no va a tener un costo para el Estado. Y así pensar un poco en otras soluciones, ¿sí? Pero decimos así, a mí me parece que es cierto el efecto negativo del prepensionamiento, pero aquí no lo vamos a quitar. Eso sí, no me cabe la menor duda, ¿sí? Donde podemos discutirlo, decir que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, eh, que, que la Corte Suprema hizo las cosas más difíciles, pero yo no creo que esto va a cambiar. Entonces, debemos tomar esto como una cosa hecha, mirar mirar otras soluciones. Yo estoy pensando en esta cosa y espero que tú me invites a tus reuniones, ¿sí? Pero por Eh, favor. Entre otras Buenísimo. cosas, porque muy seguramente vamos a empezar en la universidad algo con las agencias de empleo, ¿sí? Ah, Eh, a ver ellos qué hacen, ¿sí? Que sale un poco de esta inquietud que yo te manifesté acerca de que no quieren emplear personas adultas, que los empresarios, no obstante la agencia de empleo propone personas de edad, las empresas no quieren las ujú. personas adultas mayores, ¿sí? Entonces, de esta, pues queremos ver un poco cómo, porque fue en una agencia de empleo, ¿sí? De pronto puedo tener un sesgo, ¿sí? Entonces, y ver qué se puede hacer, ¿sí? Em, Bueno, ya pero hay estamos mucho para pasados como hacer. 10 minutos, Estefano. Bueno. Sí, pero fueron intensos, ¿o no, Cristina? Total. Sí, sin duda, sin duda. Además, muy interesantes tus datos. Yo solamente para decir así rápido, también creo que es importante anotar que si uno no le ayuda a las personas adultas mayores, la alternativa es el adulto mayor, o sea, es gastar más recursos, digamos, del Estado para apoyarlos. Entonces, pues digamos, como sociedad es una, es importante, digamos. Luisardo, ¿tenías algo? Sí, una cosa chiquita ahí sobre lo que decía Estefano, es que me preocupan mucho esas soluciones que son vía reglamentación, porque abrirles cupos fijos, tal vez entendí mal, eh, pero después me lo aclaras por fuera, Estefano, tener cupos en las empresas, obligarlas a que tengan eh, personas por encima de los 50 y tantos en su nómina, de pronto termina uno como en el caso
de Santiago Caicedo, que prefieren pagar, tienen tan baja productividad los viejos, que las empresas prefieren pagar una multa con tal de no tener esa carga ahí en la empresa. Y yo creo que las empresas son maximizadoras de beneficios. Y he visto casos, digamos, así, digamos, llamemos esto anecdótico, de muchos amigos míos de infancia que tienen una edad similar a la mía, que las empresas les han pagado para que se vayan 2 y 3 años antes de su edad de pensión. Les siguen pagando con tal de que no estén ahí. Las empresas son maximizadoras de beneficios. Y termino con el hecho sugestivo, Eduardo, de que pensando en que las empresas son maximizadoras de beneficios, es en las empresas de mayor tamaño, en las clasificaciones que tú tienes, donde se intensifica ese fenómeno de tener menor contratación. Ya el hecho posterior de que se quedan en la informalidad que es bien importante, es otra cosa, pero quiero resaltar eso, que las empresas, los empresarios no son ingenuos, y ellos tienen una composición que debe estar cerca del óptimo que ellos desean, cuando no tienen pues tantas restricciones. Con eso termino, Eduardo, qué pena. Y gracias, No, Cristina. no, muchas gracias. ¿Puedo solamente controvertirte, Luis Eduardo, un momento? Pero rápido. Mire, no se trata de poner un porcentaje. Y además, hay ocupaciones que, a ver, ¿por qué las empresas prefieren, se quitan de encima a la persona adulto mayor? Porque vale más y piensan que la productividad es menor. Pero, pero eso no está comprobado. Es decir, dime tú en la taquilla de un museo, ¿cómo puede ser que un joven sea más productivo que una persona adulta mayor? Es decir, hay ocupaciones donde esto sí se puede hacer y tú le vas a pagar a la persona que está atendiendo, vendiendo tiquetes, exactamente lo mismo si es joven o es de edad. Ojo, yo estoy pensando en cosas como estas, ¿sí? Que sí pueden ayudar. Lo otro es más complejo, ¿sí? En empresas donde con la edad aumentan los sueldos, donde los empresarios siguen pensando que no sirven los adultos mayores, eso es, entre comillas, razonables. Pero debemos cambiar estas ideas. Esta es mi opinión, ¿sí? Muy bien. Está bien. Eduardo, nos quedamos un segundo, te hago una última sugerencia, un último puntico después de que Cristina cierre. Sí, sí, Bueno. por supuesto, claro. No, pues a todos muchas gracias por asistir. Buenísimos los comentarios. Yo creo que quedamos todos con ganas de trabajar en el mismo paper con Eduardo. Podemos hacer un paper colectivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Todos a Muchas trabajar conmigo. gracias. Gracias. Bueno, Chao. Adiós, adiós. mil gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós. Eduardo, mi punto es el siguiente.